Bien, creo que ya estamos la mayoría, ¿no? Esperamos. 12, 13, 14, 15. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Sí. ¿Qué dice el arcángel Gabriel? A ver, le oigo. ¿Sí me escucha, no? Sí, ahorita sí. Excelente, gracias. Mire, sí he estado ubicando el documento de este Dietrich Heinz. Heinz Dietrich. Sí, lo encontré. Sí, lo logré encontrar, pero no sé cuáles son el número de páginas que tenemos que utilizar. Sí, fíjese que es el capítulo básicamente es la colonización hispanoamericana y el problema del modo de producción. Lo que por el momento van a leer ustedes es el tema de la conquista. Solo dice la conquista y es de la página 131 a la 136. 131. Ahora, para efectos de, digamos, de comprobaciones de lectura y todo el documento, diríamos, sí estaríamos leyendo hasta, ¿qué les digo? Fíjese que casi no se le escucha, pero estaríamos leyendo hasta la 234. Ahí habría, digamos, material 234, sí, ajá. Okay. Bueno, entonces sí, logré ubicar el documento, entonces como no sé por qué motivo la página solo me deja descargar imágenes, entonces voy a descargar las imágenes y lo voy a convertir en PDF y lo comparto con el grupo. Nítido, lo tienen digital entonces. Sí, en digital, logré suscribirme a una página, entonces lo voy a descargar, como le repito, imagen por imagen y voy a ver si lo puedo conseguir, convertir en PDF y lo envío al grupo. Fabuloso, Gabriel, me parece, porque así es mucho más fácil, porque si no le escanea de todo esto sí estaría complicado, ¿verdad? Sí, entonces, bueno. ¿Y qué bueno? Vaya, excelente. Ajá. Sí, gracias, solo era eso. Excelente, ¿no? Le agradezco un montón, ¿verdad? Aunque permítame, yo creo que lo podríamos llevar tal vez no tan... No, sí, mejor hasta la 234, la verdad que nos da toda una serie de cosas interesantísimas sobre todo este tema de la colonia. Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Muchísimas gracias y muy amable, oye, por colaborar con nosotros en esto, ¿verdad? Muy bien, compañeros, entonces Jorge Miguel se está integrando. Tenemos 15, 16, 17, 18. Nos falta alguien más, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Miguel? Mucho gusto. Igualmente, Lick. Mucho gusto. Gracias, igual. Ahí. Bienvenido a la sesión de hoy. Muchas gracias. Creo que falta Sergio, ¿no? Sergio Silvestre, ¿verdad? Pero hoy como que hay alguien más, ¿no? Sí, creo que es Alejandro. Alejandro Verganza. Pero él no lleva el curso, sí. No llevaría el curso, no sé.
sabría decirle, licenciado. Habría que... Pues por equivocación se entró a este curso, no sé, ¿verdad? Entonces, pero tengo idea de que no, y si no, que pues nos diga, ¿verdad? Cómo está la situación de él. O si yo estoy equivocado, me dicen, ¿verdad? Porque a lo mejor yo me estoy, ¿verdad? No sé, Alejandro, si está por ahí para que nos corrijas. A lo mejor estamos cometiendo un error acá. No, si no, permítanme la guitarra. Licenciado, buenas noches. Sí, María José. Sí, no voy a hablar para Alejandro porque no sé tampoco, pero quisiera notificarle de que medio hice la lista acerca de las exposiciones y en qué orden iría cada pareja y, bueno, Jorge, ¿verdad? Que está solo. Ajá. Pero tengo una duda. Tanto el tema que van a tener Hebert y David, que es de esclavitud en general, no sé qué, no sé dónde iría, porque primero estaría Darla y Karina, luego estaría José y Fernanda, luego iría Nancy y Julio, luego iría Sergio y Gabriel, no sé, luego iría Nite y yo, luego Sergio y Gabriel, luego iría Ángel y Emilio, luego iría Ariel y Rodrigo, luego Miguel, luego Jorge y luego Manuel y Josué. Ajá, pero no sé de dónde iría tanto Herbie y David. Sí, ellos tienen la esclavitud en general, ¿verdad? Yo diría que ellos irían después del 4.4, ¿verdad? Sí, porque como ahí ya se hablaría un poquito de la esclavitud negra, ellos abordarían la esclavitud tanto indígena como negra, entonces les correspondería como después de este tema a ellos para como seguir en secuencia, ¿verdad? Entonces, si me hace favor, María José, ya que es tan fina ahí de llevarme ese control, entonces sí que correspondería después del 4.4, ¿verdad? Okay. Y solo lo corrijo y ya lo mandan en unos momentos, licenciado. De acuerdo. Muchas gracias, María José, muy amable. No tenga pena, licenciado. Gracias. Sí estaba corroborando lo del compañero y sí no, digamos que él no salió con el curso anterior. Entonces, no sé, yo vi por ahí que, o tal vez me equivoqué, ¿verdad? Con la cuestión del nombre. Mira, sino él que nos diga cuál es la situación y que, pues, en qué, ¿verdad? Yo creo que ya se salió de la reunión, licenciado. Sí, ¿verdad? Yo pienso que más se equivocó que otra cosa, ¿verdad? Porque si él nos dijera que quiere estar en otro plano, pues tampoco hay problema, pero de repente que no, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias entonces y bueno, gracias por el apoyo ahí con la cuestión de los grupos y pues, con la compañera y compañero con la cuestión de los documentos. Lo de Colón a Martí, sí ya lo solventaron también, ¿verdad? Ese ya lo pasaron, licenciado. No estoy... Perfecto.
Perfecto, entonces ya lo del descubrimiento de América, ¿ves? Eso ya lo tiene. Así es, Lick. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacer nuestra comprobación de lectura, si les parece, el lunes. Mejor miércoles. Ya va, es que no sé. Pues no sé, la verdad que ustedes me dicen. Por mí no habría problemas si ustedes consideran que necesitan pues más tiempo, aunque no sé, en realidad el tema del descubrimiento es algo que estamos platicando acá. Y esto de la conquista es una cosa breve, pero si ustedes consideran que es necesario un poquito más, pues de mi parte no habría problema. Al menos por ahora, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Con lo de Colón a Martí, la verdad no recuerdo, son como 30 páginas aproximadamente, Askenazim, ¿no? O 30 y algo, si no estoy mal. Y con lo de la conquista son como 6 páginas y mucho. Bueno, no hay problema entonces. Hay que decir el grupo si lunes y miércoles. Sí, yo por eso les sugería, ¿saben por qué el lunes? Porque el lunes yo creo que no vamos a tener clases así como clases, pero como esta cosa ya no es presencial, creo que van a correr el descanso del el asueto pues que dan por el aniversario de fundación de la Universidad de San Carlos, creo yo, para ese lunes. Pero eso nos daría chance de hacer tranquilamente la prueba, digamos, en esa fecha y seguir tranquilamente el día miércoles, pero igual lo someto a su consideración, tampoco se los voy a imponer, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo, pues que lo hagamos así, excelente, y si no, pues entonces no hay problema, ¿verdad? Sí sabían eso del asueto, ¿verdad? Por la fundación de la Universidad de San Carlos, el 31. Felix, solo esperando la confirmación del día, estamos. Sí, me parece que yo por ahí vi algo, ¿verdad? Sí, creo que entonces el 31 es domingo. Entonces pasarían ese descanso para el 32, que es lunes. Pues como les digo, es un descanso que lo podemos tomar o no en virtud de las circunstancias, ¿verdad? Pero allá ustedes, ¿verdad? Démosle el lunes mejor. Pues ustedes mandan. Como les digo, yo, lo que ustedes decidan, la mayoría, eso estará bien y pues no hay problema, ¿verdad? Yo opinaría que el lunes, a mí me quedaría bien el lunes. Como les digo, ustedes mandan. Si la mayoría es... Perdón, Herbert. Bueno, ya van varias opiniones, no sé, algunas 2, 3 más para poder... también el lunes. Lunes, Rodrigo, ok. ¿Alguien más? Sí, el lunes puede ser, Lick. Perfecto. El lunes, licenciado. Me llegan ustedes no le huyen a las evaluaciones, porque igual se van a hacer, ¿verdad? Y no es mucho lo que hay que leer, en realidad esto lo podemos leer perfectamente bien para esa fecha. Entonces, excelente. Yo creo que, no sé, la mayoría se ha expresado, no sé si alguien más que quiera manifestar su opinión, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿La prueba se va a hacer manuscrita? Vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo la hacemos realmente, ¿verdad? Entonces, la verdad no he decidido, incluso
digamos, la forma y todo eso lo tendría que pensar y les digo, pues sí va a ser manuscrita, pero todavía no estoy así seguro como para decirles claramente, mira, va a ser manuscrita, ¿verdad? Eso ya irían en las instrucciones de, digamos, de la misma prueba y también ya yo, como siempre nos contactamos un ratito, ¿verdad? Previo a para resolver de una manera más directa, ¿verdad? Porque esto tampoco es directo que se diga, pero más directa, cualquier duda, cualquier situación que se presente para que a ustedes se queden trabajando, ¿verdad? Está bien, Nick, gracias. Bueno, Nancy, no sé, ¿alguna cosa más? Bueno, de no ser así, al menos la mayoría de compañeros que se expresaron están en favor de que sea el lunes, sería el lunes a la hora de nuestra clase siempre, ¿verdad? A las 7 para reunirnos por este medio. Yo les envío la prueba, les doy unas breves instrucciones y ya los dejo trabajando y pues ahí decidimos el tiempo que sea necesario, que no creo que sea mucho también, ¿verdad? Pero nos ponemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces dejemos la prueba el lunes, tal como la mayoría de ustedes se han expresado favorablemente para que sea ese día. Es más, ese día ustedes solo tendrían prácticamente esto, supongo, porque me imagino que no tendrían su otra clase, ¿verdad? Sí, entonces ahí podemos comenzar a una buena hora, diríamos, ¿verdad? Y pues concluir en una hora también prudencial para que tengan tiempo suficiente ustedes para poder realizarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Sí, licenciado, porque si no vamos a tener clase, la podemos hacer un poco más temprano, ¿verdad? Sí, podríamos por lo menos empezar un poquito antes de las 7, ¿verdad? Porque yo tendría otra clase, digamos, otra cuestión antes, pero yo estaría terminando, que les digo, más o menos 5:15, 6:15, 6:20. Entonces tendría chance como para empezar un poquito antes del inicio del periodo, ¿verdad? Bueno, entonces quedemos en eso, compañeros, ¿verdad? Ahí sí que bueno, me alegra la disposición de ustedes al trabajo. Yo sé que ustedes son muy, ¿verdad? El grupo con que hemos estado y los compañeros que se han integrado, pues obviamente también están con los mejores deseos de hacer las cosas, de trabajar, y esto es bueno. Estamos motivados, ¿no? A hacerlo. Así es de que entonces a leer, y como les digo, lo del descubrimiento no es cosa del otro mundo, y lo de la conquista es algo tan breve también que no nos va a llevar mayor cuestión. Muy bien, entonces una vez visto esto ya avanzamos con esta cuestión de la... bueno, estábamos todavía hablando un poco del descubrimiento. Si ustedes recuerdan, hablamos de algunas etapas, de los antecedentes, ¿no? Digamos, a los viajes estos de Cristóbal Colón, que hay muchos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero más o menos tratábamos de sintetizar ahí como tres cosas, ¿no? No sé, creo que en eso nos quedamos en la clase anterior, y si ustedes me dicen, por favor, para retomar esto de manera más correcta, ¿no? ¿Me dicen? Estamos claros con el carácter y las fuerzas motrices del descubrimiento, ¿verdad? Así como los viajes que antecedieron a Colón. Sí, ¿se recuerda cuando hablamos de los piráticos comerciales, de los viajes así ya? Sí, ¿verdad? Yo creo que es por demás ya darle vuelta a esto. Gracias, Jorge Miguel. Entonces, excelente, María José, ahí estamos. Muy bien.
Entonces, quizá excelente, Gabriel. Entonces, yo creo que aquí estaríamos ya pensando entonces como, digamos, a partir de ese llamado descubrimiento, ya por Cristóbal Colón y toda la cuestión, estaríamos pensando en términos generales, así como en tres momentos, digamos, de dominación, como en tres momentos de dominación de España hacia esta, digamos, en estos territorios de este continente, obviamente dominación que se va a realizar territorialmente y obviamente por sobre su población originaria. Entonces, por favor, tengan presente esto. Son tres momentos, como tres fases, ¿no? La primera sería la fase o la etapa de los descubrimientos, ¿sí? La etapa de los descubrimientos. Pero estamos hablando ya de descubrimientos así como sistemáticos, ¿no? Estoy hablando del dominio español ya en este continente, ¿no? Y esta fase, digamos, de descubrimientos ya sistemáticos, ya sea, porque esta es otra cuestión importante también, ¿verdad? Ya sea con financiamiento estatal, ya sea con financiamiento privado o con financiamiento mixto. Repito, ya sea con financiamiento estatal, privado o mixto, diríamos que bueno, empezaría definitivamente con los viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? Con los viajes de Cristóbal Colón, y llegaría más o menos hasta el momento en que empieza el proceso de conquista también de manera sistemática. Es decir, si lo queremos pensar cronológicamente, estaríamos hablando de 1492 a 1519. Aunque esos descubrimientos se extienden un poquito más allá, diríamos, pero como si le queremos poner un como corte o límite ahí, así como cronológico, que cuesta un poquito con esto, pero como referencia, pues se puede hacer. Estaríamos hablando entonces del periodo, digamos, de los descubrimientos, eso sí, profesionales, ¿no? Descubrimientos como una empresa profesional, independientemente que sea estatal, privada o mixta. Estaríamos hablando entonces de más o menos esos años de 1492 a 1519, en el que se iniciaría ya un proceso de conquista también sistemática a gran escala, que evidentemente sería ya con la conquista de México, dirigida o encabezada por Hernán Cortés, ¿no? ¿Verdad? Digo dirigida y encabezada porque, digamos, en otro tipo, en una visión diferente de la historia, se decía o se preguntaba en un momento dado, bueno, ¿quién conquistó tal país, verdad? Y a decir el nombre y eso era todo el rollo. Bueno, creo que una cosa es que dirijan las empresas de conquista y otra cosa es que ellos hayan sido los conquistadores. Solos no hubieran conquistado, pero ni el patio de su casa, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tampoco es así. Entonces ese sería como la primera etapa, ¿no? La primera etapa. La segunda etapa sería justamente esa de la conquista, ¿verdad? La etapa de la conquista sistemática, del conquistador también profesional, si es que le queremos llamar así, que organiza empresas, ¿verdad? Que aquí mayoritariamente
van a ser privadas y cuyas empresas, digamos, que empezaron de una manera, como ya lo dije, sistemática, organizada, con finalidades claramente definidas, en 1519. Y podríamos decir que en términos muy, muy generales, podría concluir como en 1550, tal vez, 1560, ¿sí? Esto tampoco es definitivo, hay procesos de conquista que se dieron todavía posterior a esas fechas, ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, por poner un lapso, una temporalidad sería 1519, 1550 o 60 aproximadamente, ¿verdad? Digamos, la empresa de la conquista profesional. Y por supuesto, posteriormente a ello, ya estaríamos hablando de el proceso de colonización. Toda esa etapa de colonización, digamos, y que conduce obviamente a colonización, colonia, dominación colonial, y que se extenderá aproximadamente de entre 1550, como decía, 550, 60, obviamente hasta los momentos de independencia de cada una de las regiones, lugares o colonias, mejor dicho, independencia de las colonias. Entonces aquí sí estamos hablando de ese periodo aproximado de más o menos 300 años, que tanto se menciona. Pues obviamente hay que ir caracterizando cada una de estas etapas, pero digamos que a lo que más nos vamos a meter acá es definitivamente a la colonia, a la sociedad colonial, obviamente sin dejar de tomar en cuenta lo del descubrimiento, que ya hemos hecho referencia a esto, y vamos a hacer alguna otra referencia todavía, y obviamente a la conquista. Sin esto tampoco hay colonia, ¿verdad? Entonces, no sé si esto queda claro o es necesario reiterar alguna de estas cosas que ya mencioné. Por favor, ustedes me dicen, compañeros, compañeras. Lick, perdón, a mí se me fue un poquito la señal. ¿Cuál dijo que era la primera etapa? La digamos, las de los descubrimientos profesionales, diríamos que arrancaría con navegantes profesionales que arrancarían con los viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? 1492 aproximadamente a 1519. Ah, ya. Gracias. ¿De acuerdo, Nancy? ¿Algo más? Gracias, Jorge Miguel. ¿Los demás compañeros? Excelente, Herbert. Ahí estamos entonces. Gracias, Gabriel. Sí, yo siempre les voy a estar preguntando, ¿verdad? Porque cualquier cuestión ahí, pues siempre es importante que la podamos ampliar o resolverles alguna duda, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que ustedes me lo hagan ver, ¿verdad? Que está claro para poder seguir con el desarrollo de los temas. Muy bien. Con el descubrimiento, ciertamente ya hablamos algunas cosas sobre esa etapa, ¿sí? Pero creo que sí es muy, muy, muy como importante, yo diría, hacer referencia a un poco quizá a este viaje, por lo menos al primer viaje de Cristóbal Colón, ¿sí? Y quizá en relación a ese viaje, pues obviamente el mismo no se entiende, digamos, si no tenemos claro los objetivos del viaje, ¿verdad? Que es encontrar una ruta, ¿no? ¿Verdad? Hacia el oriente asiático, yéndose por el occidente, tomando en cuenta las ideas de la redondez de la Tierra, que de alguna manera fueron tomadas de Toscanelli. Y entonces esta cuestión de la redondez de la Tierra
obviamente daba la pauta para pensar que si nos vamos por el occidente, pues llegamos al oriente al final. Y bueno, el hecho de que se conocieran ya, digamos, algún tipo de barcos, aunque al parecer los de Colón no sé si los 3 eran realmente carabelas o solo uno, pero al parecer no eran barcos de lo mejor. Pero pues si ya se manejaban como carabelas, indudablemente esto daba una ventaja en relación a los demás barcos porque se puede navegar, digamos, mucho más rápido y utilizar, digamos, el viento a favor, independientemente de la dirección del que sea, con el movimiento de las velas, ¿verdad? Toda la tecnología en aquel momento ahora nos parecerá rústica, pues, el astrolabio, el sextante, las cartas marinas, los mapas de aquel tiempo, la brújula. No sé si ya les había mencionado lo de la brújula, ¿verdad? Que la brújula como tal, creada por don Flavio Gioja, que ustedes siempre hemos oído mencionar que los inventores de la brújula fueron los chinos, ¿sí? No sé si estoy bien con eso. Y ciertamente los chinos inventaron una aguja imantada que medianamente podría, digamos, orientar, ¿no? O generar las posibilidades de orientación, ¿verdad? Digamos, en los viajes, pero así un instrumento ya acabado, funcional plenamente, pues es producto del Renacimiento, como es la brújula, ¿verdad? Y el inventor es un italiano de nombre Flavio Gioja, ¿verdad? Si ya lo habíamos dicho, pues disculpen la reiteración, si no lo habíamos dicho, pues tómenlo en cuenta, ¿verdad? Porque sí es muy importante, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente que, o sea, hay toda una serie de bases, por decirle algo, de científicas, intelectuales, tecnológicas, que por supuesto permiten atreverse a viajar, ¿no? Evidentemente Colón se equivoca, ¿no? En cuanto a las medidas, ¿no? ¿Verdad? Que podría tener el diámetro, que podría tener la Tierra, ¿verdad? O radio, ¿verdad? Porque obviamente al no saber que hay otro continente de por medio, obviamente la medida aproximada que se hace es mucho más pequeña. Entonces, en lugar de calcular Cristóbal Colón los aproximadamente 15,000 o más kilómetros que hay entre España y las costas del Japón, ¿verdad? O de las costas del asiáticas, pues le calculó aproximadamente 5,000 kilómetros. Hay una tremenda gran diferencia. Y bueno, por eso es que al final aparentemente no llegaban a ningún lado, ¿verdad? Cuando se empezó el primer viaje, pero bueno, hay toda una base, ¿no? Para ello. Yo creo que esa es la idea importante aquí. Ahora, la cuestión de los intereses, ¿no? ¿Cómo es que a Colón se le ocurre elaborar un proyecto? Porque es un proyecto, ¿no? Que es un proyecto económico o mercantil, diríamos, de viajar. Él elabora su plan, diseña su plan, ¿no? De viaje, un proyecto y lo ofrece a la venta a muchas, digamos, ¿no? a varios estados. Evidentemente, Italia no existe como unidad política ni económica ni política en aquel momento. Siendo el genovés, no creo que en la región no había quienes pudieran como financiar, ¿verdad? Ese tipo de viajes, al menos de esa región. Ustedes saben que Cristóbal Colón le ofrece su proyecto a los portugueses y los portugueses tampoco están como muy interesados, ¿no? En realizar no están interesados en el proyecto de Colón simplemente porque ellos ya avanzaron bastante. Ellos prácticamente ya al momento en que Cristóbal Colón anda ofreciendo su proyecto, ellos ya habían llegado hasta el extremo sur de África. Entonces obviamente no estaban interesados en financiar, en comprar y financiar un proyecto de esta naturaleza. En un principio se le ofrece a España. España lo rechaza. Y al parecer Cristóbal Colón ya va buscando Francia
para ofrecer, digamos, el proyecto en venta cuando, pues de repente, no sé, ¿verdad? No creo que haya sido iniciativa de la Chave, digo, de la reina Isabel, ¿verdad? El hecho de repente decirle a Colón, no, que venga, que me diga de qué se trata el asunto. Yo creo que ahí más era la influencia de empresarios, de comerciantes, de banqueros, de burgueses, especialmente que se habían desarrollado como producto de la presencia de los árabes, como producto de la presencia de judíos incluso, ¿no? ¿Verdad? Recuérdense que uno de los principales prestamistas de la corona española era Luis de Santángel, me parece, de origen judío. Entonces, yo creo que no es precisamente la reina como tal, ¿verdad? Quien tiene la iniciativa, pero evidentemente yo creo que los que tienen la iniciativa son los burgueses que están de alguna manera, que han sido prestamistas, ¿no? Financistas de la corona española. Pero lo cierto es que doña Isabel de Castilla, ¿verdad? Llama a Colón para que le explique su viaje. Ya ustedes saben toda la trifulca que se arma porque los doctos, eso no siempre ser doctor, los doctores de Salamanca no siempre significa que sean lo mejor, porque ellos estaban mucho más equivocados que Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no tenía más estudios que sus estudios autodidactas y era mucho más preparado y con mucho más conocimiento que estos señores doctores, ¿verdad? De Salamanca, y con quienes se da toda una serie de trifulcas, contradicciones, porque pues, los otros no creen en lo que Colón dice y dejan la pacaya a la que ella decida supuestamente, aunque en realidad ella no decide por sí misma. Yo no sé si ustedes han visto una película que lleva por nombre, si no estoy mal, En búsqueda del paraíso o tras la conquista del paraíso. Pregunto. No, licenciado. Bueno, se las recomiendo. En realidad es una película de ahí por los años 90, ahí sí que del siglo pasado, ¿eh? Pero es una película muy buena y pues yo he visto algunas cosas, aparte de los documentales, ¿verdad? Que también pueden tener sus... Como película hay que tomarla como tal, pero yo creo que si hay alguna película que refleje aproximadamente, obviamente, ¿verdad? Más o menos lo que pasó con ese primer viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y con el resto de cosas, yo creo que es esa, En búsqueda del paraíso tras la conquista del paraíso. Si tienen oportunidad, véanla, es un largometraje, pero es sumamente interesante. Interesante porque ya que sea con alto grado de certidumbre o no, nos plantea, digamos, esa buruca, digamos, con los profesores de Salamanca, nos plantea, digamos, la cuestión de la conversación que tiene Cristóbal Colón con la reina Isabel, que hasta la piropea y toda la cosa, y en un momento dado, cuando la reina Isabel, digamos, se platica con los banqueros y especialmente con Yáñez Pinzón, creo que hay otro señor por ahí, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero digamos, por ejemplo, hay una preguntita ahí que hace la reina a uno de estos financistas y le dice que cuánto le costaría más o menos el viaje en términos de lo que está planteando Colón digamos, a la corona española en general. Y este señor le dice que no más de un par de banquetes, de los banquetes de lujo que se hacían en la corte, ¿verdad? En la corte, ¿no? ¿Verdad? Entonces la reina responde, bueno, pero entonces relativamente no es mucho. Pues no, le dice el otro señor, bueno, en realidad no es tanto. El problema, dice la reina, es de que pues yo no tengo ese dinero, ni tenemos ese dinero.
Entonces el otro le dice, bueno, ese tampoco es problema. Ese dinero nosotros se los podríamos prestar, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Y pues, obviamente, al obtener los beneficios, ustedes nos pagan como siempre. Y pues si no se obtienen beneficios, nos pagan como siempre se ha hecho. Entonces, cositas por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Les digo, pueden ser un poco ajustadas, ojaladas, pero que tienen bastante lógica, ¿no? Creo que al final de cuentas lo que se gastó en estos viajes o en este primer viaje en realidad no es una cosa del otro mundo como para que no se pudiera llevar a cabo. Entonces les encargo incluso el relato de los viajes, la cuestión de la llegada, del establecimiento, digamos, en la Dominicana, sí. Y bueno, pues cómo empieza, digamos, algún intento de colonización, toda la buruca con los colonos, con los nativos. Les digo, es muy importante, es pero muy importante esta cuestión del viaje a Colón, y la película esa de una manera así como ilustrativa, ¿no? Audiovisual contribuye. O sea, no nos vamos a creer toda la película porque al final es película, ¿no? Pero yo creo que tal vez en un 60% pues puede como reflejar más o menos qué fue lo que pudo haber pasado digamos con el primer viaje y con el establecimiento ya de los primeros colonos en las Antillas, ¿verdad? Bueno, entonces hay otra cosa importante, ¿no? Al final, entonces, Colón y la corona española, porque ya no vamos a decir la reina, ¿va? Colón y la corona española, pues, finalmente llegan a un arreglo. Llegan a un entendido en el que, al final de cuentas, la corona española va a patrocinar, digamos que política y económicamente en parte. Digo en parte porque recuérdense ustedes que la corona española no costea totalmente la empresa colombina. La costea más o menos como un 50%, 60% si mucho. El otro resto es Colón el que tiene que ingeniárselas para ello. Y toda esa información está justamente en el capítulo que van ustedes a leer. ¿Sí? Entonces, o que ya están leyendo, perdón, ¿verdad? Entonces, y a través de qué cosa, digamos, se va a como amarrar, ¿no? Ese convenio, ese contrato, por así decirlo, entre Cristóbal Colón y la corona española. A ver, ¿alguien me puede decir? Licenciado, bueno, ahí hice algo, Josué, de capitulaciones, pero creo que, no sé, pero creo que ya es muy pronto decirlo. Si no estoy mal, pues ya empieza a esto del desarrollo monetario, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy mal, pero Colón, si dice que encuentra más de algo, ya sea el oro, creo que ahí le va como a devolver el dinero a la corona, si no estoy mal. Y si encuentra, pues, también fuerza de trabajo, pues también lo va a enviar, creo yo. Uh-huh. Sí, un poco por ahí vamos, María José, pero justamente esto se resume cabalmente en las capitulaciones que mencionaba Josué. Y cabalmente, y es que aquí tenemos que ver que van a haber dos tipos de capitulaciones: capitulaciones de descubrimientos y capitulaciones de conquista. Las capitulaciones de descubrimiento, pues obviamente son contratos, ¿no? Para hacer viajes, para encontrar nuevos territorios, encontrar, qué sé yo, ¿verdad? Fuentes que tengan de alguna manera riqueza. Las capitulaciones de conquista ya van a ser otra cosa que las vamos a ver en su momento, ¿no? Pero sí hay capitulaciones, ¿verdad? De descubrimiento. Y justamente, quizá estas capitulaciones que se firman entre
Colón y la corona española son capitulaciones que únicas. O sea, no decir, al decir capitulaciones, normalmente uno encuentra características, digamos, muy parecidas o similares, pero las capitulaciones de Colón para su primer viaje son así como muy específicas, ¿verdad? Muy específicas, ¿no? Entonces son las famosas capitulaciones de Santa Fe. Hasta un nombre particular tienen, ¿verdad? Las capitulaciones de Santa Fe. Y en estas capitulaciones, pues obviamente se establecían, todas las capitulaciones establecían eso, pero los derechos y obligaciones, digamos, en este caso de la corona española y de Cristóbal Colón y su empresa, ¿no? Mira, ya en las conquistas era otra cosa. Pero aquí las capitulaciones estas para el primer viaje de Cristóbal Colón son muy particulares, podríamos decir únicas, ¿verdad? ¿Qué decían esas capitulaciones? O sea, así muy a grandes rasgos. Decían esas capitulaciones que, por ejemplo, de todas las mercancías que se hallasen, ganasen, quitasen, comprasen o trocasen, fíjense, con esas palabritas, ¿verdad? Que de todas las mercancías o de todo lo que se hallase, quitase, ganase, comprase o trocase. De todo eso, el 90% de los beneficios iba a ser para la corona española y el 10% para Cristóbal Colón. Es interesante en el hecho de ver las palabras que se utilizan. Mercancías o cosas que se hallasen, ganasen, quitasen, comprasen. Sí, se está hablando de que si se puede intercambiar, muy bien. Si se ganan, bueno. Si se quitan, bueno. El quitar, obviamente, significa robar, ¿no? Entonces, fíjese bien cómo se manifiesta, no importa cómo sea. Se quiten, se ganen, se arrebaten o se compren, ¿sí? De lo que se obtenga, pues el beneficio para la corona española es de un 90%. Y para Colón, un 10%. Y dice, incluso dejan como una cláusula ahí donde dice, y en futuros viajes, ¿verdad? Cristóbal Colón tendría derecho, ¿verdad? Como que se convertía en ese momento en el navegante exclusivo, ¿no? En ese momento, digamos, de la corona española, y que entonces dice que en futuros viajes u oportunidades, Colón pues seguiría ganando, pero ya no el 10, sino el 8%. Digamos, siempre que contribuyera en la misma proporción, ¿verdad? Híjole. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se pensaba en que se podía llegar a encontrarse con sociedades de tú a tú, en los que se podía intercambiar, comerciar normalmente, pero se podían encontrar otros pueblos de los que se podía aprovechar. O sea, ya la idea estaba clara, estaba metida en la cabeza de unos y otros, y bueno, pues lo que saliera habría que aprovecharlo. Entonces, eso es lo que estas capitulaciones de Santa Fe, digamos, decían en parte. Nos podría parecer injusto que la corona española se quedara con el 90% y Cristóbal Colón solamente con el 10%. Pero yo creo que la cuestión se entiende muy bien. La corona española es el imperio, no cabe duda. La corona española tiene todo un estado, tiene todo un extenso territorio, etcétera, etcétera. En tanto que Cristóbal Colón, pues está él y sus hijos y sus financistas, de tal manera que Cristóbal Colón, ese 10%, sí, realmente hubieran encontrado lo que querían, a Cristóbal Colón lo hubiera enriquecido, pero de una manera extraordinaria, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso Colón no le hace feo eso.
Sin embargo, Colón, aparte de obtener ese 10% de beneficios económicos, también va a obtener otro tipo de beneficios. Yo creo que ustedes lo saben, esto me lo enseñaron en la primaria, ¿verdad? Que Cristóbal Colón, pues, se convertía, ¿no? ¿Verdad? En el gobernante de las tierras descubiertas. O sea, en aquellas que pudiera, pues, porque si hubiera llegado a la China, a la India, al Japón, perdonen la expresión, pero mamolas que hubiera podido gobernar ahí habían gobernantes y poderosos, ¿verdad? Que posiblemente le hubieran dado una somatada a la hora de que él hubiera intentado eso. De hecho, no lo hubiera intentado. Pero como se pensaba en territorios, en otros que posiblemente no fueran esos, y si se podía tomar posesión de ellos a nombre de la corona española, ¿verdad? Entonces, porque esta era la otra de las cosas, ¿verdad? Tomar posesión de las tierras que se fuera posible en nombre de la corona española. Entonces, pues, esto, digamos, que iba a posibilitar, obviamente, la expansión, ¿no? del Imperio Español, y Cristóbal Colón iba a ser como el gobernante de esos territorios. Iba a tener el título de virrey incluso, ¿verdad? El título de virrey de las tierras que él pudiera descubrir y tomarlas como posesión de la corona española. Entonces, no solamente iba a ser virrey, sino que también iba a ser iba a obtener el título de gran almirante de la mar océano. Ese era el nombre. Gran almirante de la mar océano. ¿Sí? Ahí estamos entonces con todo esto, ¿verdad? Entonces imagínense lo que obtenía Colón, pues, aparte de ese 10% que le iba a enriquecer, que le iba a hacer adquirir supuestamente una gran fortuna, aparte de eso iba a obtener no solo un título, pues que no sería de nobleza, ¿verdad? Pero pues al final era un título, como sea. Y ante todo, el poder llegar a ser virrey, que obviamente es como el segundo después del rey, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues bueno, creo que esto era importante, y esto era lo que de manera particular decían justamente estas capitulaciones de Santa Fe. Muy breve, por supuesto, es una cuesta muy breve, se podría analizar mucho más detenidamente, pero obviamente tampoco podemos detenernos solo en eso. No sé si estamos hasta ahí, compañeros. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, planteenla, ¿sí? Por el momento todo claro. Gracias, Gabriel. Gracias, María José. No sé, los demás compañeros, ¿estamos bien? Perfecto. Muy bien. Gracias, José. Ok, Manuel. Muchas gracias. Sí, y si de repente tienen alguna pregunta, pues ustedes ya saben, alguna inquietud, algún comentario que hacer, pues lo pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Y pues no hay ningún problema, al contrario, bienvenido sea, ¿verdad? Luego, entonces, eso serían las famosas capitulaciones, de una manera muy breve, las capitulaciones, digamos, del contenido de las capitulaciones de Santa Fe. Como les digo, son muy particulares para esos viajes, ¿no? Entonces, realmente que estas capitulaciones de Santa Fe nos dan la pauta, ¿no? Para que lo que ahí sucedió en realidad fue como a través de las mismas establecer un contrato económico mercantil. Se tiene un carácter mercantil definitivamente entre Cristóbal Colón y la corona española, en donde lógicamente ambas partes iban a salir beneficiadas. Y entonces de ahí, reitero, el carácter mercantil, insisto mucho en esto, el carácter mercantil de estos viajes de descubrimiento, ¿no? Al final, nosotros ya sabemos, y ustedes van a encontrar mayores detalles en su lectura,
¿verdad? Que los financistas de la corona española, porque tampoco tenía plata, pero una vez le dan el dinero estos a la corona española, obviamente este dinero se convirtió en dinero estatal, ¿no? Ahora, Cristóbal Colón, pues invirtiendo todo lo que pudo haber tenido y lo que pudo haber conseguido también, porque también hubo prestamistas particulares de Cristóbal Colón, pues obviamente él aportó, dio su parte, diríamos, ¿verdad? Para la realización de los viajes, ¿no? Y con todo esto, pues bueno, se compraron los barquitos esos que ya sabemos que no es simplemente decir, hablar del descubrimiento de América, entonces vamos a decir que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 a las 4 o 5 de la mañana, que se embarcó en las 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, y que su tripulación era de 150 hombres, 75 navegantes profesionales y 75 sacados de la cárcel porque la gente no se animaba, que navegaron durante algunas semanas, que como no llegaban a ningún lado, entonces la gente se molestó y hubo rebeliones, especialmente de aquellos que no eran navegantes profesionales, de los presos, que Cristóbal Colón los reprimió terriblemente, ¿verdad? Y luego, pues que logró, y ya luego hablamos de esto, luego entonces el viaje continuó, no llegaban a ningún lado y de repente hasta el mismo Cristóbal Colón estaba ya asustado de ver que no se llegaba, cuando de repente alguien hasta arriba del mástil de uno de los barcos grita tierra y encontraron la isla de Guananí o Guanahani, como le llamaban los nativos, en lo que ahora son las Islas Bahamas, y pues Cristóbal Colón le puso San Salvador porque los había salvado de una muerte segura. Así se aprendía uno estos viajes del descubrimiento en primaria y así tenía uno que como que relatar como loro cada uno de los viajes, ¿no? Por supuesto que el saber esto y el aprender esto es muy importante. Si sé todo eso, tengo los datos, tengo la información para hacer un análisis, para hacer una interpretación. Si yo no sé eso, ¿qué análisis puedo hacer? ¿No les parece? Por eso, algo que yo siempre he dicho, la memorización es fundamental. Y aunque no es necesario caer, obviamente, en un proceso de memorización, ni mucho menos quedarse solo en ella, la memorización es el primer paso en el proceso de aprendizaje. No hay pierde. Quien no memoriza, quien no sabe nada, no sé qué puede explicar. Hay que saber datos, hay que saber procesos, hay que saber fechas, hay que saber... No tenemos que hundirnos en eso, porque entonces también nos vamos al otro extremo. Pero sí tenemos que saber, compañeros. Si no, no podemos explicar, no podemos interpretar procesos, no podemos aplicarle teorías ni métodos a algo que no sabemos, ¿verdad? Entonces, como que por ahí iría la cuestión. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Oye, están muy callados, ustedes están muy quietos o está muy interesante esto, no sé. Licenciado Ángel, uno comenta de que sí, el papel de América. Ajá, sí, eso, sí. Por favor, si me lo puede leer, María José. Sí, dice, el papel de Américo Vespucio, ¿cómo puede ascribirse o representarse a los viajes de descubrimiento de Colón? Si él no posee alguna clase de privilegios o de participación en cuanto a la fundación de nuevos asentamientos en el continente. Esa es la que pregunta. Sí, yo creo que Américo Vespucio empieza, para variar, otro navegante italiano, empieza a tener, digamos, un papel protagónico a partir de que empieza a evidenciarse, ¿no? ¿Verdad? Que Colón en sus 2 o 3 primeros viajes, al final de cuentas, no demuestra haber llegado a donde él quería. Porque si bien es cierto, en el primer viaje él regresa con cosas, con un poco de oro, de un poco de metales preciosos,
con algunas cosas de la misma naturaleza, hasta con indígenas que incluso posteriormente los empezarán a esclavizar, ¿verdad? Es solamente en el primer viaje. En los siguientes viajes ya no hay mayor cosa, no encuentran lo que ellos quieren. Y es que, tristemente, para Colón, llegaron a las tierras más pobres en ese sentido, si ustedes quieren, del continente, a esas islas, ¿no? ¿verdad? Incluso sí es cierto que creo que el tercer viaje, Cristóbal Colón toca tierras de América del Sur, Guyana, Venezuela, por ahí. Pues tampoco que se interna en ellas, vuelve a buscar las islas. Y en el cuarto viaje, que es el viaje más triste y desastroso, y en donde realmente Colón se hubiera tenido un poquito de, bueno, yo no sé, habría que estar en el pellejo de él, ¿verdad? Pero si él hubiera sido un poco más atrevido en ese momento, cuando recorrió Centroamérica, las costas de Centroamérica, pudo precisamente haberse internado por Panamá, porque los nativos en Panamá le dicen, ¿verdad?, que en un momento dado, que si se internan vía terrestre, pueden como llegar a otro mar. Colón no se anima a hacerlo, se internan un poco, pero no lo hace. Intentan hacerlo vía marítima, creyendo Colón que se podía, pero obviamente que esto no era posible. Ya nosotros sabemos la geografía del lugar. Y entonces yo creo que si hubiera sido un poco más atrevido, posiblemente hubieran encontrado el Mar del Sur. Y si eso se hubiera logrado, yo creo que Colón se inmortaliza desde aquel momento por lo realizado, pero no se pudo, no lo hizo. Yo creo que como producto de estos fracasos, entre comillas, ya de los posiblemente segundo y tercer viaje entonces de Cristóbal Colón, la corona española adquiere los servicios de Américo Vespucio, ¿verdad? O Vespucci. Y entonces este señor pues realiza algunos viajes en la región, hace estudios especialmente en las costas, digamos, del Caribe, de la América del Sur, y a la altura del año, si no estoy mal, 1505, ya un año antes de la muerte de Cristóbal Colón, pues él escribe y hace el planteamiento de que finalmente estas tierras no son las Indias orientales, no son el Oriente Asiático que Cristóbal Colón supuso. Yo tengo mis reservas de que él haya estado convencido de eso, pero que no era eso. Y que entonces él incluso empieza a hacer cuestiones cartográficas y toda la cosa, y entonces empieza a sostener con bastante firmeza y argumentos de que se trata de un nuevo continente, ¿no? De un nuevo mundo. Y efectivamente eso sí es cierto, pues, ¿verdad? Si era cierto. Entonces, a partir de eso es que Américo Vespucio empieza a tener preponderancia, pero así como que mayores aportes, no, a excepción de haber dicho eso, no los hay, porque Américo Vespucio tampoco llegó a descubrir nada. Él fue a recorrer en parte lugares en donde el mismo Colón ya había pasado, ¿verdad? Claro, a raíz de todo esto y por el hecho de que este señor había dicho que efectivamente eran unas nuevas tierras, un nuevo mundo, que no era el Oriente Asiático, no eran las Indias orientales, que entonces pues viene un alemán de nombre Martin van der Müller, si no estoy mal, si no me corrigen, y quien entonces empezará a decir que el mérito del descubrimiento no es de Cristóbal Colón, sino de Américo Vespucio, y por lo tanto pues que lo más conveniente es, para darle este mérito a Américo, que el continente se llame América, a pesar de que ya los españoles pues le habían puesto inicialmente las Indias occidentales, ¿verdad? Le pusieron las Indias, y así se manejó por mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes ven toda una serie de documentación, no se menciona América, se mencionan las Indias, ¿verdad? Ya con el correr del tiempo, pues al final de cuentas es mucho más fácil decir que en lugar de Indias occidentales es mucho más fácil decir América, y el nombrecito de América se va generalizando y bueno, de esa cuenta pues el nombre que tiene, que creo yo aquí es cuestión de opiniones, no es nada, ¿verdad? Que creo que es injusto, porque en realidad quien se fajó en principio para
para hacer todo esto, porque no fue tarea nada fácil. Hay un documental por ahí sobre el cuarto viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que se llama el viaje fracasado. Yo creo que al final todos fueron fracasos, pero quizá este fue el peor. Y entonces se puede evidenciar sin pretender que sea un 100% cierto, pero póngale un 80% de certeza. Ahí se puede evidenciar, digamos, lo difícil, lo duro, lo complicado que resultaban estas empresas. Por eso les digo que no es correcto, ¿verdad? Darle leño uno así de por sí a estos descubridores si uno no ha analizado, si no ha visto cuáles fueron las circunstancias en que estos procesos se dieron, tan complicados, y quién se iba a poner en los zapatos, ¿verdad? De estos tipos. Insisto, no los estoy defendiendo, pero tristemente a partir de todo esto, a don Cristóbal Colón prácticamente se le olvidó. Nadie hablaba de Cristóbal Colón, ¿no? Hasta que finalmente por ahí, por la celebración del tricentenario, creo yo, del descubrimiento de América, entonces como que todo el mundo empezó a rescatar la figura de Cristóbal Colón. Entonces, pues obviamente no es solamente Cristóbal Colón, por supuesto, ¿verdad? Es todo el montón de navegantes, de marinos que se fajaron con él, los hermanos Yáñez Pinzón, que les digo, este señor de apellido Méndez, que prácticamente lo salvó de una muerte segura cuando naufragó en Jamaica, y él solo en una balsa se fue de ahí hasta la Dominicana a conseguir cómo rescatarlo, ¿verdad? Diego Méndez, los hermanos de Colón, ¿verdad? Bartolomeo Colón, en fin, otros, y obviamente todos los ignorados ahí que no sabemos los nombres, pero esa empresa, compañeros, no fue una empresa sencilla, no fue una empresa fácil. Y yo no estoy con esto defendiendo en lo absoluto lo que posteriormente haya sucedido, ¿verdad? Simplemente estoy tratando de ser objetivo. ¿Preguntas, compañeros? ¿Comentarios? Ok, Ángel, gracias. Por supuesto, se vale estar en contra, ¿verdad? Aquí es una tribuna abierta, ¿verdad? Pero gracias, el compañero Gabriel. Gracias, Jorge Miguel. Excelente, Nancy. Muy bien, ahí vamos entonces. Gracias, José. Perfecto. Entonces, quizá ahorita entonces nos quedaría otra cuestioncita ahí que mencionar, ¿verdad? No nos vamos a poner a hablar de cada uno de los viajes de Cristóbal Colón, que no vale la pena, pero el primero, pues ya saben ustedes que es la clave del asunto. El segundo, que ya implica un proceso, digamos, de colonización, de establecimiento ya en la Dominicana. En el tercero continúan nuevas exploraciones, y el cuarto, en el que se toca territorio continental, y que finalmente es quizá el más triste para Cristóbal Colón, porque si no estoy mal, empieza el viaje en 1502, termina 2 años después, en 1504. Cristóbal Colón regresa muy mal a España, y ya enfermo, y a sus 55 años de edad, que en realidad no son tantos, ¿verdad? Bueno, lo digo yo, pues que ya tengo mis buenos añitos encima, ustedes podrán decir, así que estaba viejo Cristóbal Colón, pero bueno, en realidad creo que pudo haber vivido más, pero en las circunstancias en que estaba, pues complicado. Pero Cristóbal Colón se va a morir prácticamente al regreso de su cuarto viaje, 1506, si no estoy mal, 21 de mayo, pues muere a una edad relativamente temprana, y ahí sí que con una decepción total de finalmente no haber logrado aparentemente mayor cosa en cuanto a haber llegado a donde él pretendía, ¿no? Y aquí pues obviamente vamos a ver más adelante en relación a, digamos, a lo que sucedió con esto, si esto fue exitoso, si fue fracaso, si fue qué realmente significó.
Una última cuestión acá se trataría del financiamiento de las empresas de descubrimiento. Fíjense que hubo 3 tipos de empresas por su financiamiento. Hubo empresas estatales, empresas privadas, ¿sí? Y empresas mixtas, ¿sí? Empresas mixtas. En este caso, ¿de qué tipo de empresa estaríamos pensando, planteando? Correcto. Estamos hablando de una empresa mixta, José. Estamos hablando justamente de una empresa que involucra capital privado y capital estatal. El capital estatal, obviamente, el capital que la corona española proporciona. Ustedes dirán, pero si a la corona quien se lo preste la iniciativa privada, sí, correcto, pero en tanto este capital está en manos del Estado, de la corona, deja de ser privado y pasa a ser estatal, aunque lo tengan que pagar, ¿verdad? Entonces, capital estatal ahí. Y obviamente, el dinero aportado por Colón y financistas particulares que pudo haber tenido Cristóbal Colón, pues obviamente ese es el capital privado. Entonces, estamos hablando definitivamente de una empresa mixta, ¿sí? De una empresa mixta. En el caso de Américo Vespucio, habría que detallar un poquito más en relación a si es empresa mixta o es empresa estatal. Ahí créanme, no tengo los pormenores del asunto. Quizá uno no le pone mucha importancia a lo de Américo Vespucio, no porque no la tenga, sino porque al final de cuentas, si comparamos las acciones de uno y de otro, pues la única diferencia es que, o la pequeña y gran diferencia es que Cristóbal Colón, pues, es el primero en tocar estas tierras, aunque su objetivo no sea ese, ¿verdad? Y Américo Vespucio, pues, su gran mérito es haber dicho que estas tierras no eran el Oriente Asiático, sino que eran un nuevo continente, cosa que también tiene mérito, ¿no? Pero bueno, aquí creo yo que si tanto mérito se le va a dar a uno a otro, pienso yo que el mayor de los méritos, pues lo pudo haber tenido Cristóbal Colón. Esto ya es opinión muy particular, ¿no? Entonces, estamos hablando de una empresa, digamos, aquí mixta. Claro, posteriormente hubo otras empresas que pudieron haber sido mixtas, ¿verdad? Estatales o privadas. Recuérdense ustedes aquellas expediciones, por ejemplo, parte de Américo Vespucio. Recuérdense las expediciones de Vasco Núñez de Balboa, que recuérdense que este Vasco Núñez de Balboa, así en 1513, si no estoy mal, se atravesó Panamá. Él sí hizo lo que Colón no se animó a hacer, ¿verdad? Se atraviesa el territorio panameño y descubre justamente el Mar del Sur. Ahí está la clave de todo. Lo que hay que encontrar entonces es ese otro mar para seguir buscando el oriente, ¿no? Por supuesto, como no encuentran un paso marítimo, ¿verdad? Y seguramente ha de haber sido muy difícil como pasar, por lo menos en Centroamérica, ir a construir nuevos barcos en el otro mar y seguir navegando. Entonces empiezan a ver dónde encuentran ese paso para el Mar del Sur, pero sobre la base del viaje de Vasco Núñez de Balboa. Y entonces hay 2 viajes más, ¿verdad? Uno que llega al Río de la Plata, que me recuerdo que a uno le decían, bueno, ¿quién descubrió el Río de la Plata? Hijo de la grande, había que aprenderse el nombre, ¿verdad? Pues que uno no podía explicarse todo eso, pero solo se lo tenía que memorizar. Pero como les digo, no estuvo de más, ¿verdad? Memorizarlo. Vamos a ver. Entonces, el Río de la Plata, si no lo recuerdan, fue descubierto por este señor Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís, ¿verdad? Que llega hasta el estuario ese del Río de la Plata. Pero ¿por qué llega ahí? Porque anda buscando por esa vía el paso, ¿sí?
que a través del cual se pudiera llegar al Océano Pacífico. Por eso les digo yo, no sé qué hubiese sido más fácil o más difícil si pasar una gran cantidad y hacer barcos por el otro lado de una vez o no sé, pero en fin, ya esto no lo podemos nosotros solucionar, ya pasó y bueno, en fin, Juan Díaz de Solís llega hasta ahí, hasta el estuario del Río de la Plata, pero ya no sigue, se regresa. Entonces habrá una nueva expedición, esta, si no estoy mal, está como entre los años 1519, el 21, algo así, y será la famosa expedición dirigida por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que llegarán al estuario y siguen hasta encontrar el famoso estrecho que separa territorio continental de las islas de la Tierra del Fuego, y entonces pasan ahí y efectivamente encuentran el Océano Pacífico. De ahí que se le llama Estrecho de Magallanes, a ese paso, a ese hecho geográfico, que se recuerdan ustedes en el curso anterior, vimos algunas cosas de geografía, hasta yo les pedí, se recuerdan que hiciéramos alguna como referencia, ¿no? Aspectos físicos de la geografía física y política, pero pensando en que tenemos que tener control de todos esos hechos, ¿no? Entonces se encontró el estrecho y pasaron, ¿no? Navegaron hacia el norte después, llegaron a las islas Molucas, las islas de la Especiería, las Filipinas. No podían meterse a territorio ya controlado por los portugueses, que ellos ya rato que habían llegado a la India, ellos llegaron en 1498. Y bueno, tampoco siguieron para el norte, en el que se hubieran topado con la China, a saber cómo les hubiera ido también. Entonces ellos siguen la ruta, van a bordear el océano, digamos, van por el océano Índico, bordean el continente africano, suben, ¿verdad?, ya por el océano Atlántico y regresan a España 2 años después. Esta empresa que es más estatal, este gran viaje es el que demuestra que lo que Colón planteó sobre la base de lo que había dicho Toscanelli, ahí se demostró fehacientemente la certeza de que la Tierra era, pues si no es tan redonda exactamente como se dice, pues al menos tiene esa forma, ¿verdad? No hay pierde. 2 años después, en la que regresa solamente Juan Sebastián Elcano, dice, con 18 marineros, porque la mayoría se habían muerto en el viaje o se habían muerto en las peleas con los nativos en las islas estas, ¿verdad?, del Oriente Asiático, y bueno, pero finalmente el asunto se probó. Entonces, aquí es donde estamos hablando de estas empresas mixtas, estatales, etcétera, etcétera, pero que finalmente conducen no solamente al encuentro de un continente desconocido, sino que al final de cuentas, con digamos, los viajes de Magallanes y del Elcano, Magallanes murió en esas islas incluso, pues se demostró con certeza, ¿verdad?, de que Colón tenía razón. No sé. ¿Alguna cosa que quieran decir, compañeros? No sé si están por ahí todavía. Muy bien, compañeros, entonces esto es lo que a grandes rasgos podríamos decir de estos viajes de descubrimiento. Gracias, Remil. La cuestión parece muy simple y es sencillo, pues no es complejo de entenderlo, pero sí amerita, digamos, de un análisis digamos, que implique manejo de información, de datos, de análisis, de interpretación, de manejo de contextos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues obviamente que sobre esta base iniciará ya el segundo, digamos, proceso, que será esto de las conquistas. Y aquí bien vale la pena mencionar aquí un par de cosas. De hecho, así como procesos de conquista un poco más en virtud de las circunstancias que otra cosa, se dan efectivamente en las Antillas, antes de México.
¿Por qué? Porque hay procesos de dominación, de pelea con los nativos de estas islas para someterlos y todo lo demás, ¿verdad? Incluso se les somete al tributo, a la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso sí ya tiene sus inicios en las Antillas, pero como producto o como una expansión, diríamos, normal de esos procesos de descubrimiento. Ahora, ya propiamente lo de territorio continental, eso ya es otra cosa. Y lo de territorio continental podríamos decir que empieza desde el momento en que aquel señor, no sé si es Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, llegan en 1517 ya a la península de Yucatán y someten a lo que quedaba de los mayas, eso sí, mayas todavía, de esa región de Uxmal, Chichén Itzá, etcétera, etcétera. Y que se logran internar todavía buscando territorio mexicano, pero que no llegan más que allá al río, a ese río que se llama Grijalva, justamente porque quien llegó ahí fue Juan de Grijalva, ¿no? Que es justamente ese río que nace en Guatemala, en San Marcos y Huehuetenango, el Cuilco y el Celegua, y que al internarse en territorio mexicano, pues ya se va a llamar río Grijalva y que así desemboca, ¿verdad?, en el Golfo de México. Por supuesto, sobre la base de todos los informes que se tienen de Grijalva y de otro señor, entonces de Francisco Hernández de Córdoba, entonces pues obviamente ya se organiza la expedición sistemática de conquista, diríamos, ya de México, que aunque no se conoce, ya se sabe por las referencias que los mayas de Yucatán dan, que existe un gran imperio donde hay muchísimas riquezas. Entonces aquí ya se organiza esa expedición inicialmente por Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, y por Hernán Cortés, pero como Hernán Cortés era de aquellos tipos que jugaban la vuelta, en un momento dado Diego de Velázquez dice, no, a este le voy a quitar la posibilidad de que él comande esta expedición. Pero el que le juega la vuelta primero es Hernán Cortés, y entonces se va con los barcos que ya tiene, con las tropas que ya tiene, y de esta cuenta hará acto de presencia ya por Veracruz ahora, y pues por ahí empezará a tener contacto con los pueblos nativos, le empiezan a llevar cantidades de metales, ahí sí. Por eso les digo, si Cristóbal Colón hubiera llegado a México, si se hubiera ido un poquito más allá de Cuba y hubiera llegado a México, otra sería la historia que estaríamos tratando de explicar. Pero como aquí no se trata de decir lo que pudo haber sido, y no fue, sino lo que realmente sucedió, ¿verdad? Entonces, pues a eso nos atenemos. Pero, obviamente, pues quien sí se fue a encontrar con cantidades exorbitantes de metal es Hernán Cortés, y en virtud de eso, pues ya nosotros vemos ya el proceso de conquista como otra cuestioncita que se... como un tremendo gran proceso, tampoco es cuestioncita, ¿no? Pero que ustedes van a ver en ese su documento, porque está muy, muy, muy claramente explicado, digamos, allí, ¿verdad? En esas cuantas paginitas está como una muy buena síntesis, ¿no?, de lo que va a ser la conquista en general. Claro, nosotros podemos todavía ir ampliando algunas cuestiones sobre este proceso, porque son procesos también pues bastante amplio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, compañeros, ya llegamos al límite del tiempo. Yo pues pregunto si todo esto está, ¿qué queda claro? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa que hacer, pues ustedes me dicen, por favor. Ok, excelente. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Al final tuvimos ¿cuántos estudiantes? 14, 15, 16, 17. Aproximadamente, ¿verdad? Bien, compañeros, entonces, pues aquí lo dejamos y nos contactamos entonces el lunes, un poquito antes de las 7 para poder, digamos, enviarles y explicarles nuestra comprobación de lectura. Va a ser una cosa sencilla. Les ruego
lean detenidamente los documentitos estos y tratemos de analizar, digamos, este documento, el descubrimiento, no, ¿cómo les diría? No de una manera así como muy literal, como se plantea ahí, especialmente en cuanto a algunos planteamientos que se hacen, porque Colón en un momento dado dice que admira a las mujeres nativas, que admira la naturaleza, que admira esto, pero pues no nos vamos a ir a lo literal. Nosotros tenemos que reflexionar por qué razón estará planteándolo así, por qué él lo percibe de esa manera, qué es lo que realmente nos está queriendo decir al plantear las cosas de esa forma. Entonces, como para que nuestra lectura sea un poquito más, no lineal, sino, ¿cómo les diría? Más reflexiva, ¿verdad? Y otra cosa que decir, pues nos volvemos a contactar el próximo lunes y entonces que tengan ustedes muy buena noche, que estén muy bien, ¿verdad? Lean lo más que se pueda esos documentos. Yo creo que no va a haber ningún problema, al contrario, con esa comprobación, ¿verdad? Muchas gracias, María José, muy amable. Buen descanso para ustedes también. Buen fin de semana y pues que estén muy bien y nos vemos entonces por este medio. Buenas noches, José, el próximo lunes, ¿verdad? Mucho gusto, muchas gracias a todos, ¿verdad? Buenas noches a todos, Julio, Gabriel, Manuel y todos los compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, José, Nicté, mucho gusto. Hasta luego, Nancy. Feliz noche, Herbert, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, cuídense.